contar el estudio de la billetera perdida. Es un estudio que se hizo en conjunción universidades de Estados Unidos y de Suiza. En el 2019 invirtieron pues una suma importante para mirar cómo era todo el tema de la honestidad y de qué tanto la gente devolvería una billetera con dinero, y pues me imagino que ustedes estarán pensando que eso nadie la devuelve. Dejaron unas sin dinero y otras con un equivalente de $17. Fueron 40 países, alrededor de 350 ciudades, y en cada país dejaban pues en la moneda local y con una tarjetica que identificara en el idioma correspondiente de quién podía ser la billetera, para que más o menos la gente asumiera que era de alguien local y no de un extranjero. Se encontró que el 40% de las billeteras que no tenían dinero se devolvieron. Hasta ahí más o menos está dentro de lo esperado. Pero lo curioso fue que el 50% de las billeteras que sí tenían dinero fueron devueltas, o sea, se devolvieron mucho más billeteras con dinero que sin dinero. Como este fue un hallazgo sorpresivo, pensando que de pronto se debía a que pues, era una cantidad baja de dinero y que por eso la devolvían, lo volvieron a hacer poniendo el equivalente a $97 en las billeteras. Y oh sorpresa, el 70% de esas billeteras las devolvieron. O sea que a más dinero no necesariamente la gente se apropió de ellas. Pues hay muchas hipótesis de por qué se devuelve. Bueno, pues la más importante seguramente es que pues si hay gente honesta, que si hay gente que tiene valores y virtudes. También pues se cree que en la medida en que había más dinero, las personas se sentían que si se quedaban con él, pues sí era robar, porque a veces pensamos que si es chiquito no es como tan grave, pero si ya había más dinero, entonces había más motivación a devolverlo porque se sentían más incómodos quedándose con ese dinero. También en algunas pusieron la variable de poner una llave dentro de la billetera, y en las que había la llave también se devolvieron más frecuentemente. Eh, Se cree pues que es porque la gente pensaba empáticamente como no, esta persona que perdió la billetera no solamente se quedó pues sin la plata, sino que además sin la llave para entrar a la casa. Entonces como tratando de ayudar un poco más a ese sujeto que había perdido la billetera. Es un dato pues que me pareció muy interesante para compartir un poco de optimismo de que en la humanidad pues sí hay gente que actúa bien, que actúa correctamente, que sí todavía hay mucha gente que es honesta. Espero que te guste la información, suscríbete a mi canal, comparte. Soy Vicky Pérez, médico psiquiatra. Espero que tengas un lindo día en armonía.